Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Parlami dell'esistenza di mondi lontanissimi, di civiltà sepolte, di continenti alla deriva. Parlami dell'amore que si fa en medio a Es la gran semana del anuncio de los premios Nobel y eso supone carga extra de trabajo en nuestro Ministerio de Ciencia y Tecnología. Nuño Domínguez, buenos días. Buenos días. Jaime García Cantero, muy buenos días. Muy buenos días. Antes de nada, porque hemos dedicado una parte del abierto a contemplar incluso la posibilidad, que ya solo contemplar la posibilidad, ya estábamos diciendo, ¿cómo podemos estar hablando de esto y contemplar la posibilidad de que le den el Nobel de la Paz a Donald Trump? Fíjate, pues yo estoy con lo que decía Aroca, ¿no? Si se lo dan, dices, joder, qué desgracia, pero si no se lo dan, el cabrón que se va a pillar Se va a enfadar. se va a enfadar. Y sabemos enfadar. que este señor cuando se enfada, Sí, se enfada. pero que considerar simplemente la posibilidad, o sea, si lo miras fríamente, pero ¿cómo podemos pensar que esto es posible? Es un símbolo de nuestros tiempos, ¿no? Que solamente seamos capaces de aceptar la más remota posibilidad de que un señor como Donald Trump pueda tener el Premio Nobel de la Paz es, Sí. yo creo que es importante Además, recordar. acabando de firmar el acuerdo ahí en Oriente Claro. Próximo. Pero bueno. Que es importante recordar que el Premio Nobel de la Paz es diferente al resto de los premios Sí, Nobel, sí, que sí. lo da otro país, otro jurado, que no tiene nada que ver, también para no quitar prestigio a los demás, porque Claro, y que tienen el Premio Nobel de la Paz gente es de... bueno, lo tiene Kissinger, se lo dieron a Obama nada más empezar, es Sí, decir, y luego que Obama tampoco terminó con ninguna guerra, ni hizo al final... Estuvo en guerra todas las dos legislaturas. y Kissinger era más de empezar guerras que de terminarlas. Exacto, entonces bueno, que también pongamos en su contexto el Premio Nobel de la Paz, pero aún así, bueno, solo que consideremos esa posibilidad... Bueno, es un candidato, pero hay muchos más. O sea, también hay que confiar un poco en el jurado. Yo es que en este mundo ya casi no confío en nada ni en nadie. Pero bueno, esto lo sabremos mañana, además a partir de las 12 nos va a pillar en el programa, sabremos a quién se lo dan. Lo que sí sabemos es a quién le han dado ya los premios Nobel de Química, de Medicina, también de Física y Química, concedido a los científicos que han desarrollado las estructuras metalorgánicas que sirven para fabricar nuevos materiales, y uno de ellos es Omar Yagui, que es hijo de refugiados palestinos. Sí, fue muy emocionante porque le entrevistaron los propios miembros del jurado del Nobel, bueno, de la organización del Nobel, y contaba eso, que vivía en una habitación con 12, o sea, vivían 12 en una habitación con las cabras que tenían, es hijo de refugiados palestinos, él nació en Jordania, y pues gracias a la ciencia él ha conseguido descubrir todo un nuevo campo científico, y decía una cosa muy interesante, además hemos creado un campo científico que para nosotros ha sido una mina de oro, pero que además da la oportunidad a otros científicos de origen humilde o no como yo, de hacer sus propios descubrimientos y conseguir convertirse en estrellas, ¿no? O sea, es una personalidad, la verdad, alucinante. Ayer hablábamos en El País con dos científicos españoles que han estado en su laboratorio trabajando y ahora han puesto en marcha sus laboratorios aquí en España. Es un campo, el de estas estructuras metalorgánicas, que tienen un montón de potencial para evitar contaminación, para capturar gases tóxicos, para separar compuestos contaminantes del agua. Y luego está el Nobel de Medicina, que se hizo público el lunes, pero que tardó bastante en terminar de comunicarse porque uno de los científicos estaba de excursión, completamente desconectado. O sea, él o no se acordó el día que daban, que esto es posible, del día que daban los Nobel, o no pensaba que no tenía ni la más remota posibilidad. O sea, que Trump tenía más posibilidades que él. Totalmente. La escena que narra el New York Times es muy graciosa, porque dice que llegan ya al coche, estaban haciendo un trekking por las montañas rocosas con su mujer y sus perros, y de repente la mujer empieza a gritar cuando llegan al coche y dice, un oso. Ah, viene un oso, hay un grizzly. A comernos. Y no, es que había ganado el Nobel. Entonces la mujer había visto la ristra de mensaje que ella tenía en su móvil porque él lo había dejado en modo avión, y es un hombre que le gusta mucho la naturaleza y la montaña. Tiene una empresa para desarrollar compuestos para tratar enfermedades autoinmunes basadas en los descubrimientos por los que le han dado el Nobel, pero no lo esperaba en ningún caso. Así que 12 horas después se enteró de que había ganado Eso que el Nobel. te conectas o recuperas la cobertura y tienes 200.000 mensajes. Me gustaría saber si terminó su excursión o se volvió para Seattle, no sé. Por lo poco que me has dicho de él, yo creo que a lo mejor la terminó. Y el Nobel de Física, Jaime, que se lo han dado a 3 científicos estadounidenses por sus descubrimientos en el mundo de la física cuántica. Precisamente esta semana hay una noticia cuántica española, y es que el martes que viene se enciende
el IBM Quantum Computational Center en Donosti, y en Bilbao hace un año se presentó la estrategia cuántica Bitcoin, que aspira a convertir Bilbao en referente cuántico, que es un derbi vasco cuántico. Si quieres empezamos por los Nobel, ¿no? Porque el año pasado mucha inteligencia artificial, este año mucha cuántica, que es la siguiente ola tecnológica, ¿no? Estos tres investigadores lo que han hecho tiene mucho que ver con la tecnología cuántica, no solo con la física cuántica, porque lo que han llevado a la práctica, un circuito electrónico, un efecto que se había teorizado desde la física cuántica, que es el del túnel cuántico. Y esto lo estamos viendo ya en microchips, lo vamos a ver en sensores cuánticos y tiene aplicaciones en otro montón de campos. Pero para que veamos la importancia de todo esto, yo creo que es interesante contrastar que hoy ya se están poniendo centros cuánticos en nuestro país. De hecho, en Euskadi 2, en esta especie de derbi. Uno en Bilbao y otro en Donosti. Es verdad que la iniciativa de Bilbao no tiene un ordenador cuántico, lo que tiene son emuladores cuánticos y acceso a otros ordenadores cuánticos, y el que se inaugura la semana que viene en Donosti sí que es un ordenador completo cuántico. El debate aquí está en que es el primer ordenador en Europa, pero no con tecnología europea, porque la tecnología de IBM, como todos sabemos, es tecnología desarrollada en Estados Unidos. Y hay mucho debate en torno a esto, ¿no? Yo creo que todos estamos de acuerdo en que es maravilloso tener un ordenador cuántico en Europa. El debate es si en esta nueva lucha por la soberanía digital en la que vamos a entrar, en el mundo cuántico, Europa debe volver a cometer los errores de siempre, que es comprarle la tecnología a otro. Entonces, ese debate va a seguir ahí, pero desde luego, enhorabuena para todos los amigos de Donosti. Aquí estamos en la reunión semanal del Ministerio de Ciencia y Tecnología con Jaime Connuño. Quería comentar con vosotros algo que pasó ayer en el Congreso, que tiene su parte política, porque salió adelante la Ley de Movilidad Sostenible, y eso, bueno, ahí respiró tranquilo el gobierno porque sacó esto adelante, y la convalidación del decreto ley para el embargo de armas en Israel. Pero sí quería hablar con vosotros de lo que implica esta Ley de Movilidad Sostenible, porque busca luchar contra el cambio climático y la contaminación y requiere de más y mejor tecnología. De esta manera, además, con la aprobación de esta ley se desbloquean 10.000 millones de fondos europeos, pero claro, aquí la pregunta, esto es la alta política y la alta economía. ¿Esto cómo nos cambia o cómo nos afecta en la vida, Nuño? Sí, bueno, está por ver, porque en estas leyes siempre el detalle es lo importante, pero bueno, van a hacer responsables a las empresas de más de 200 empleados que hagan planes de movilidad sostenible para fomentar el transporte público, compartir coches, movilidad andando o en bicicleta si es posible. Todo esto suena muy bien. ¿Esto como, desde la empresa cómo se hace? Bueno, venga usted en bici. Claro, ya veré si vengo en bici. Claro, yo leyendo el proyecto, vamos, la noticia del proyecto va a ser complicado, porque además hay que negociarlo con cada empresa y con el comité de empresa de cada compañía, etcétera. Entonces, bueno, los detalles van a ser complicados. A mí me llaman la atención como ciudadano ya casi dos cosas. Uno, que dicen, bueno, la movilidad como derecho, ¿no? Es decir, no la libre movilidad, que eso ya lo teníamos como derecho, sino movilidad como derecho y entendiendo que tienes el derecho a poder moverte de una forma razonable y con unos tiempos razonables en transporte público, por ejemplo. Vale, eso en las ciudades, bien, es asumible, y además en transportes eléctricos o sostenibles. Pero y en las zonas rurales, donde el transporte realmente es un problema y la gente necesita el coche para cualquier cosa, en muchos pueblos más pequeños, etcétera. Bueno, eso vamos a ver cómo se puede ejercitar ese derecho y a dónde puede llevar decir que es un derecho esto. Pero no solo en las zonas rurales, o sea, el metro en Madrid últimamente, bueno, no sé si habéis ido últimamente, habéis bajado al metro de Madrid. Yo creo que ese es uno de los grandes frentes claro, que tenemos, el deterioro de lo público en general y del transporte público muy en particular. Lo del metro de Madrid todas las mañanas es de juzgado de guardia, pero lo que ahora han puesto unas personas que les llaman empujadores, pero sí. Es un poco lo que veíamos del metro de Japón, en Japón, lo que veíamos que no nos imaginábamos que esto llegaría aquí. Pero esto es el metro de Madrid, pero está ocurriendo algo similar en cercanías. Hemos visto lo que ha pasado en Renfe este verano. Entonces yo creo que el deterioro de lo público es una de las grandes amenazas a la movilidad y a la movilidad sostenible, porque no hay movilidad más sostenible que la pública que tenemos en este país. Y ahí hay muchas cosas
que deberíamos plantearnos. La gratuidad con la que se ha jugado muchas veces, yo creo que la gratuidad desde luego es un aliciente, pero si el transporte público no funciona... Bueno, no es gratuito, claro. Además es que poco a poco lo van subiendo. Y aquí hay otra cosa, al hilo de lo que dices, que esto va a necesitar el diálogo fluido entre niveles de la administración, es decir, gobierno central, comunidades autónomas. Mira lo de las zonas tensionadas de vivienda y lo bien o lo mal que se aplica dependiendo del color de la comunidad autónoma. Pues aquí pasará lo mismo. Por eso decía, porque es verdad que al ciudadano siempre se le pide que haga ese plus de esfuerzo, pero claro, para que el ciudadano llegue a hacer ese plus de esfuerzo necesita una red tanto de la empresa como de la administración. Es decir, tú me pides que yo venga a trabajar en transporte público. Ok, te lo compro. O en un coche eléctrico. O en un coche eléctrico, claro. Los precios de los coches eléctricos. O en bicicleta, en una ciudad como Madrid, que no hay carriles bici. Y en otras ciudades que con la victoria del Partido Popular, que necesitó a Vox para gobernar en algunas localidades, se quitaron los carriles bici. Sí. Es decir, no es tan fácil. Es bonito en el papel. Las empresas hay mucho también, ¿no? El coche compartido es otra de las opciones, pero igual. Pero creo que es importante recalcar esto, ¿no? Que por mucho que hablemos de coche eléctrico, además de los precios, la movilidad cada mañana en las grandes ciudades se basa en lo público. Por mucho que pensemos en coches eléctricos, en subvencionarlos y en todo lo demás, las millones de personas que entran cada mañana en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Bilbao, entran en transporte público. Y el deterioro de lo público es un problema para este país en casi todos los ámbitos. Y pese a todo, hay gente que sigue con estos discursos, ¿no? De los impuestos, de lo público. Sin transporte público no hay movilidad sostenible. Y eso es importante recalcarlo. Y luego otra derivada de eso. ¿Quién tiene el lujo? Porque es ya casi un lujo poder ir andando al trabajo o ir en bicicleta al trabajo. Eso es que vives cerca del trabajo, porque también tenemos el problema de las viviendas en las grandes ciudades. Claro, si y la gente viene de lejos porque... si te están expulsando de la ciudad porque no puedes pagar la vivienda, necesitarás un medio de transporte para ir a tu lugar de trabajo, que en muchas ocasiones, otros no, están en polígonos, pero muchas ocasiones está en el centro de la ciudad. Y luego es interesante lo de las etiquetas de los coches, porque resaltaban en el periódico, claro, que hay megatoterrenos que tienen etiqueta eléctrica, pero que realmente son coches bastante contaminantes, porque bueno, las compañías, por supuesto, buscan la forma de ponerle una etiqueta eco a un coche que realmente luego no es tan eco. Entonces, bueno, eso también lo tendrán que revisar. Y de todas formas, el otro problema, que el coche eléctrico no acaba de despegar, o porque las ayudas no llegan, o porque no hay suficientes puntos de recarga. Bueno, pero las ayudas están agotadas, ¿no? En 7 comunidades autónomas se ha llegado al tope, y de hecho esta semana anunciaban varias marcas. Porsche, por ejemplo, que dijo que todos sus coches iban a ser eléctricos en el 35, ya está parando. Porsche, desde luego, no es un síntoma de la industria, pero Stellantis y otras marcas están tomando decisiones parecidas, ¿no? De frenar... más que frenar, bajar la velocidad, ¿no? De su transición hacia el coche eléctrico, que es también muy costosa para los fabricantes. Fabricar un coche eléctrico no tiene nada que ver con fabricar un coche de combustión, y el mercado está como está. Y siguen siendo más caros que los de combustión, claro. Elon Musk, que ha sido uno de los individuos que más ha hecho en favor del coche eléctrico, los famosos Tesla, pero como siempre está de actualidad por otras cosas, que quiere cargarse una serie de Netflix para niños porque aparece un personaje que parece trans. Bueno, de hecho quiere cargarse en Netflix entera. Está pidiendo en sus redes el boicot a Netflix con un meme de un caballo de Troya que lleva puesto caballo de Troya woke transgénero y que intenta entrar en un castillo que se llama Nuestros Niños. Este es el nivel de sutileza del señor Elon Musk, que esta semana ha elegido como enemigo a Netflix. La semana pasada era Wikipedia, por una serie que se llama The Tenth, aquí se tradujo como En Punto Muerto, en el que uno de los personajes es un niño transgénero, de dibujos animados. El señor Elon Musk piensa que los niños, si ven series de niños transgéneros, se van a hacer transgéneros. Lo que pasa es que la serie también tiene un perro que habla, y no sé si pensará que los perros parlantes también sobre van a hacer el perro cosas. No ha dicho nada. Sobre el perro no ha dicho nada, pero creo que es... Otro paso más en esta guerra cultural en la que está entrando Estados Unidos y por ende todo Occidente en torno a temas que creíamos absolutamente superados, ¿no? Como es la libertad de un autor. Esta es una serie que lleva a la pantalla un libro tremendamente conocido en el Reino Unido, y parece, lo que decíamos antes del Nobel del presidente Trump, parece preocupante que a estas alturas del siglo XXI estemos todavía con debates sobre si un autor puede introducir el personaje que quiera en una serie de dibujos animados. Y Elon Musk ha dicho esta salvajada, pero si uno lee los hilos en X a partir de aquí, identificando
como transgénero o como gay a cualquier personaje de una plataforma como Netflix me parece bastante nauseabundo. Lo que pasa es que yo creo que siempre se ha dicho, no se puede dar ningún derecho por consolidado, pero estamos abordando debates que sí pensábamos que no volveríamos a abordar, que habíamos pasado esa página. Totalmente. Y Netflix, que ha perdido un dineral esta semana en bolsa por este boicot, tiene que aguantar, como aguantó Disney, en el caso de sus presentadores que se han intentado cancelar. Yo creo que las plataformas tienen que aguantar, porque creo que estos embistes, como empecemos a ceder, nos llevan a sitios bastante peligrosos. Claro. Pero bueno, mira cómo cedió Disney, que es verdad que después dio la vuelta a la marcha atrás con la retirada del Late, que después tuvo que volverla a poner, pero bueno, o sea, sí se cede, ¿eh? Sí se cede. Desgraciadamente estamos cediendo, y por eso vienen las presiones, ¿no? Yo creo que también es importante entender que el señor Elon Musk tiene una plataforma que se llama XTV que compite con todo esto, porque al final detrás de todo esto está el dinero, pero aparte del dinero, creo que este tipo de mensajes, yo quiero pensar hoy, los que nos estén escuchando tengan un hijo o una hija trans o un nieto, creo que es muy duro aceptar que un personaje como este quiera anular a gente. Uno de los mejores libros de ciencia del año se acaba de publicar en España, se llama Una ciudad en Marte, lo publica Blackie Books. Los autores son una pareja de biocientífica y dibujante, los Winner-Smith, y plantean si el gran proyecto de Musk de convertirnos en una especie transplanetaria con colonia en Marte es una buena idea. Que bien elegido lo de transplanetaria. Transplanetaria. ¿Y qué concluyen? ¿Es una buena idea o no? Bueno, es una idea bastante loca y sobre todo está muy bien porque el libro lo aborda con mucho humor y con mucha facilidad de explicación temas legales bastante complicados y temas biológicos bastante complicados. Es decir, a día de hoy es muy difícil hacer posible el sueño de Musk, que es mandar a un humano en 2029, es decir, pasado mañana, pero en 30 años que haya 1 millón de personas viviendo allí. O sea, eso es... Viviendo en Marte. Viviendo en Marte. Es imposible en Marte, imposible en la Luna y ni siquiera en estaciones espaciales internacionales que estuviesen orbitando. Entonces, el libro está muy bien porque va recorriendo muchos puntos en los que generalmente no pensamos. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer para fabricar fármacos? Porque no podemos pensar que 1 millón de personas van a estar completamente sanas todo el tiempo y tampoco los vamos a mandar como mandaban los barcos en el siglo XVI a América, ¿no? Con todas las... Entonces, esa es una derivada. Luego, ¿qué va a pasar con los niños que nazcan allí? ¿Qué va a pasar si hay guerras? Porque puede haber disputa entre naciones por los recursos que se vayan a encontrar y actualmente las leyes son un vacío, es decir, y lo vamos a ver en la carrera a la Luna, es decir, ¿de quién son los recursos que se encuentran en la Luna? Pues del primero que los encuentre, y si los tienen que defender, los defenderán y posiblemente lo que pase en el espacio tenga su impacto en la Tierra, es decir, habrá una guerra causada por cuestiones espaciales. Así que bueno, es un libro muy recomendable. Acabará con ella Donald Trump, ¿no? Si hay una guerra... Bueno, eso sí. ¿Dónde se va a extinguir primero la civilización humana, no? Y le darán el premio Nobel de Marte, porque también habrá premio Nobel en Marte y le darán el premio Nobel de Marte. Pues, quédense con este título, Una ciudad en Marte, que lo publica Blackie Books. Y también te quería preguntar, Nuño, porque hemos estado hablando hasta hoy mismo, porque ayer dimitió la consejera de Salud de la Junta de Andalucía por ese retraso en la notificación del diagnóstico, de un primer diagnóstico de una mamografía que se llama no concluyente, pero que no se ve claro, que puede haber alguna cosa. 2 años después están empezando a ser notificados, en algunos casos esto lleva a una metástasis. ¿El cáncer de mama, una vez hace metástasis, tiene cura? No, la metástasis en general es el gran enemigo de los oncólogos, es decir, 9 de cada 10 personas que mueren de cáncer mueren por la metástasis, es decir, cuando las células del tumor primario se han establecido en otro órgano y empiezan a crecer. Es la gran barrera, no es imposible, o sea, cada vez es más posible que empecemos a ver tratamientos contra la metástasis, primero en un tipo de tumores, después en otros. Las metástasis, dependiendo del órgano de origen, son más o menos fáciles de tratar, pero a día de hoy hay este problema, con lo cual el diagnóstico temprano es esencial y además, especialmente en cáncer de mama, porque tú puedes tener una operación de cáncer de mama, todo está bien al principio y después hay una recaída a los meses, años incluso, de haber tenido ese tumor primario. O sea, que es un tema de... Claro, es que hay una cosa que no puede ser, que estén diciéndonos, bien dicho, todo el rato, la prevención, el diagnóstico precoz, eso es lo que salva vidas, y que una vez tú te sometes a la prueba para conseguir ese diagnóstico precoz, que es un cáncer de mama en un estadio inicial, en algunos casos, que incluso no se tendría ni que sacar el pecho en algunos casos, y que después el diagnóstico te lo den 2 años
años después. Sí, es inaceptable y sobre todo con enfermedades mortales como la que estamos hablando. Una última cosa, por terminar así con una cosa más entretenida. Una empresa de inteligencia artificial, ¿cuál es esta? AXI, o sea, el propio Elon Musk ha desarrollado lo de que tengas amigos en inteligencia artificial que te den conversación subidita de tono. Un poquito picante. Bueno, sí, el señor Elon Musk ha sacado 2 agentes de inteligencia virtual, Annie, que es una chica, y Valentine, que es un chico. Annie, si la dices que baile y se quita la ropa, se la quita, y Valentine te cuenta sus viajes, que lo que es bastante machista ya desde el... O sea, ella se desnuda. Si se lo pides, solo si se lo pides, y se queda en ropa interior, porque claro, o sea, al final son conservadores, vamos a ver aquí qué ocurre. Pero es muy interesante porque es verdad que ya había agentes, vamos a decir, sexualizados en el mundo de la inteligencia artificial, pero ninguno de una empresa grande, porque todos estaban aterrados por las derivadas legales. Claro. De que un menor se meta y te ponga una denuncia. Claro, y esto a Elon Musk no le preocupa. Al señor Elon Musk, como la ley le da igual, le da absolutamente igual, ha creado estos dos agentes y, claro, lo que todo el mundo entiende es que todo lo que le cuentes a estos, que puede ser bastante íntimo, a estos 2 agentes, claro, va a engordar una inteligencia artificial. Así que ojo con este tipo de cosas que dicen mucho sobre el señor Elon Musk, pero también dicen mucho sobre lo que la gente busca con la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, aquí lo hemos hablado, la gente que tiene sus mejores amigos, que es la inteligencia artificial. O sea, sí, pero fíjate, ya incluso amigos con derecho a romper. Sí. Esto ya es el siguiente paso. El señor no se desnuda, aunque se lo pida. El señor parece ser que no. Yo no he jugado mucho con ellos por si acaso, porque toda la información que des... pero vamos, de hecho la imagen, que puedes elegir las imágenes, la imagen de ella, que es tremendamente similar al manga, niñada, yo creo que es bastante preocupante la visión que tiene de las mujeres y de lo que quieren los hombres y las mujeres el señor Elon Musk. Jaime Nuño, la semana que viene más. Venga. Hasta luego. La próxima semana. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Hoy por Hoy. En Zaragoza, Ernesto tiene un seguidor bastante surrealista que nunca le ha fallado. Y es que siempre que viene como entrenador, ese tipo se coloca justo detrás del banquillo de Ernesto. Y como decía Javier Clemente, Ernesto es bastante menudito. Bueno, pues cada vez que Ernesto salía al banquillo, el hombre le gritaba siempre lo mismo. Sí, es una de las cosas que le he contado a Luis, que es un indiscreto. Sí, bueno, es que es curioso porque la primera vez que fui a la Romareda de entrenador, pues bueno, es que el banquillo de la Romareda antes estaba un poco como hundido y fui además con el filial, creo. Sí. O sea, con un partido de segunda B que no había gente. Entonces pues ya te vas a levantar y entonces escuchas a uno detrás que empieza... Valverde, eres un enano, ponte de pie. Digo, bueno, este hombre, ya me va a dar la tarde porque no había nadie en el campo, había poquísima gente en el partido de segunda B. Pero es que al año siguiente voy con el primer equipo del Athletic, el campo estaba lleno y le escucho al mismo detrás. Valverde, ponte de pie. ¿Pero qué? Pero es que voy con el Español más tarde, años más tarde, y sigue allí. O sea, al final estoy a punto de llamarle al presidente de Zaragoza, oye, mira, le vamos a pagar un palco. Esta deliciosa anécdota del exfutbolista y actual entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, cumple ahora 4 años y pertenece al día en el que nos hicimos amigos gracias a Luis Alegre, amigos de Valverde para siempre. Lo mismo que esperamos que suceda esta mañana durante nuestra conversación con el director de cine Manuel Gómez Pereira. El proceso de trabajar sobre el guión y readaptarlo, yo creo que lo primero es hacer la tuya. Lo que haces cuando adaptas una novela o una obra de teatro, ¿no? Y a partir de ahí yo creo que ahí fluye tu punto de vista, todos los elementos que tiene, que son universales, para darle forma. No sé por qué te quiero. ¿Será que tengo Luis Alegre, buenos días. Muy buenos días, Ángels. Qué buena la anécdota de Valverde. Es que hoy la he vuelto a escuchar después de 4 años y es buenísima. Buenísima. Mira, yo he recordado otra cosa muy graciosa que nos contó, porque él nos dijo que llevaba todas las mañanas con el coche a sus hijos al colegio, sí. Pero un día, al llegar al colegio, se dio cuenta de que se los había dejado en casa. Sí. Tan absorbido estaba con su próximo partido. Estaba porque le preguntamos, ¿pero cuánto te absorbe a ti el fútbol? Y dice que si me absorbe el fútbol, ahora te vas a enterar lo que me absorbe el fútbol. Bueno, vamos con el invitado de hoy, con nuestro próximo amigo. Sí, esta canción de Víctor Manuel, maravillosa, que estamos escuchando y que interpreta Ana Belén con Antonio Banderas, pertenece a la banda sonora del amor perjudica seriamente la salud, una de las joyas de nuestro amiguito Alegre de hoy.
¿Cómo fue tu primera vez con Manuel Gómez Pereira? Mi primer recuerdo con Manolo fue en el estreno de su ópera prima como director, Salsa Rosa, hace ya 33 años. Pero nuestra relación se estrechó cerca de algunas amistades comunes como Ana Belén, precisamente, y José Luis García Sánchez. Manuel Gómez Pereira, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Recuerdas esa primera vez con Luis Alegre? Por supuesto. ¿Cómo para olvidarla? Vamos, o sea, fue un auténtico flechazo. Hay que decir, y además conocí a las personas más maravillosas, más divertidas y serias al mismo tiempo de mi vida. Sí, sí, sí. ¿No? O sea, que además es propicio a presentarte y a hablar con otra cosa. A partir de él vas ensanchando, vas ensanchando el mundo. El flechazo continúa, Manolo. Bueno, detrás de la vocación de Manolo hacia el cine y la cultura hay una mezcla de cosas y de influencias familiares. Su abuelo era fotógrafo, su padre dibujaba y pintaba muy bien, y a su madre le encantaba la música y le gustaba mucho cantar en casa, una costumbre de las madres de nuestra generación que lamentablemente se ha perdido. Cierto. Y sobre todo, su madre era una gran cinéfila y llevaba a Manolo al cine a ver varias películas seguidas durante tardes enteras. ¿Qué conserva tu memoria de esas tardes de cine? Varias películas, aquello de sesión continua, que terminaba una y empezaba otra. Claro, nos metíamos en el cine Príncipe Pío a las 4 de la tarde, los jueves, y salíamos a las 10 de la noche. O sea, era una locura, porque claro, era una sesión doble, pero la veíamos prácticamente 2 veces. Veíamos la primera, la segunda, y luego volvíamos a ver de nuevo la primera. O sea, repetíais la película. Sí, o sea, yo recuerdo haber, claro, entonces mi madre estaba encantada, era el día esperado por mí también, yo tendría como 5 años, mi hermana ya iba al colegio, sí, pero yo todavía no, porque en esa época evidentemente la guardería no existía, por eso yo escuchaba a mi madre muchas veces planchando, cantando el relicario, que le encantaba. Claro, pero de todas formas, qué suerte tuvo tu madre de que al niño le gustara también lo del cine, porque le podría haber salido un niño llorón de esos que yo no quiero estar aquí, qué coñazo esto, y estabais los dos encantados. Claro, pero son esas cosas de pronto que nacen ahí y bueno, a mí ya me fascinaba esa cosa de la pantalla y tal, y yo creo que fue el germen, ¿no? Claro. Un episodio que te marcó, Manolo, fueron los 5 meses que a tus 10 años pasaste en la cama por una hepatitis. Sí, curiosamente yo tuve una adolescencia, y una niñez, adolescencia un poquito como enferma, que luego afortunadamente me desapareció, porque mi madre me decía, hijo mío, yo no sé qué va a ser de ti. Claro. Y entonces pillé una hepatitis, entonces que estuve como 5 meses, estaba completamente amarillo y claro, pues... ¿Reposo? Claro, reposo absoluto, y entonces yo me acuerdo que mi madre me traía tebeos en esa época, ahora le llamamos cómics y tal, y entonces yo me empapaba, o sea, quiero decir que bueno, empecé como a ver un poco también las imágenes, cosa que me gusta mucho dibujar, y entonces ya esa cosa de la viñeta, que luego evidentemente es como el story, ¿no? Claro, que hacemos para hacer la película. en el cine, ¿no? Para cada plano. Y entonces para mí fue dentro de la enfermedad, pero bueno. Claro, completó tu formación, porque fueron 10 meses sin poder ir al cine, pero leyendo tebeos. Exactamente. Hubo otra figura crucial para Manolo, su tío, Luis Sanz, representante de Rocío Dúrcal y productor de sus películas. Con 8 años, Manolo fue al rodaje de una de esas películas de Rocío, que entonces tendría unos 22, y ese día no lo ha olvidado jamás. ¿Te quedaste prendado de ella? Absolutamente, me enamoré perdidamente de Rocío Dúrcal. Entonces entré inmediatamente en el desamor más absoluto, porque claro, me di cuenta de que ella no se iba a enamorar de mí. Yo la conocí, por supuesto, por lo que sea. Claro, entonces, y yo recuerdo además una tía mía que me regaló Primer amor de Turgeniev, ¿no? Que era, esta historia es completamente tremenda, ¿no? O sea, porque es un adolescente que se enamora de... Y yo creo que me lo regaló por eso, para que te enteres de lo que te puede pasar. De cómo acaba esto. Sí. Pero luego tuviste algún tipo de amistad con ella o algo, sí, ¿no? Sí, luego nos vimos y tal, y luego fui de nuevo a otra que me parece que era, ya no me acuerdo, ¿no? Pero yo estuve ahí conocí a Luis César Amadori, que me pareció un director como, bueno, que tiene sus anécdotas también, pero bueno, quiero decir que, y luego ya Luis Lucia, y luego la segunda vez fui a verla en un rodaje con Luis César Amadori. Argentina. Pero a ti ahí habías entendido que no era inalcanzable para ti. Era inalcanzable, absolutamente. Tuvo bastante mejor relación con Rocío Dúrcal que con los curas, que lo echaron del colegio. Sabes todo, ¿eh? Esa es la gracia. ¿Qué hiciste para que te echaran del colegio? Pues estudiar poco.
estudiar poco. Eras mal estudiante. Era díscolo, no quería ir a misa, por ejemplo, porque teníamos misa todos los días. Además, en esa época del régimen que vivimos, esa adolescencia y tal. Bueno, adolescencia, ya juventud, pues me echaron a los 14 años, afortunadamente. Porque eso me abrió todo un mundo distinto, entre otras cosas, pues compartir a una academia y compartir la clase con chicas, y éramos chicas y chicos, cosa que no existía en ese momento, ¿no? Entonces para mí fue una revelación. Pero bueno, me echaron por eso. Me gustaba mucho el deporte, pero nada, yo fatal, o sea, lo suspendía muchísimo. O sea, llamaron a tu casa para decir, echamos al niño. Exactamente, dice, el año que viene que no venga. ¿Y en casa qué te dijeron? Pues, a ver, como en ese momento ya mi madre, que me auxiliaba bastante en este sentido, y como sabía que a lo que me quería dedicar, y me regañaron, evidentemente. Mi madre hacía como que me regañaba más, pero entendía. Sobreactuaba. Exacto. Y bueno, mi padre, que era en ese sentido como más duro, digamos, pues me regañó mucho, pero bueno, luego tuve que estudiar en una academia que me vino muy bien. ¿Ves? No me da que por bien no venga. Absolutamente. Por supuesto. Pero tiempo después sufrió otra mala experiencia con el clero, concretamente con un cura psicólogo. Sí. ¿Qué pasó? Bueno, ese es el culpable. Tanto yo como un grupo de amigos que estábamos en ese momento en la Facultad de Ciencias de la Información, de no acabar la licenciatura. Estuvo a punto de expedientarnos. Es que nos recordaba mucho, a mí por lo menos, a ese sacerdote que yo tenía. O sea, era una cosa un poco como... Estaba ahí, ¿no? En tu subconsciente. Total. Y él daba psicología, y entonces nosotros íbamos a esa Facultad de Ciencias de la Información, que era lo que sustituía a la Escuela de Cine. Sí. Y entonces, claro, eso era un reducto de gente que realmente quería aprender cine, pero que evidentemente teníamos un plan de estudios absurdo en ese momento. Bueno, hasta con un cura dando clases. Sí, bueno, él era un cura como encubierto. O sea, quiero decir, era un personaje un poco extraño, ¿no? Claro, y le conocíamos poco realmente porque no íbamos a clase. Yo iba poquísimo. O sea, entonces me dedicaba a estudiar, estudiar otras cosas y entonces la arquitectura y tal, y empecé a trabajar en el cine de meritorio. Y entonces íbamos a los parciales, entonces claro, nos ponía, hay que decir que iba por nosotros, en un grupo, y finalmente estuvo a punto de expedientarnos y no nos aprobó esa asignatura, con lo cual no pude licenciarme. Se hice todo menos eso. Pues tú estás como yo, que a mí me queda una asignatura también. ¿Ah, sí? A lo mejor lo mío también era un cura encubierto y no lo sabía yo. Ahora me estás abriendo los ojos. Has dicho, Manolo, que eras meritorio, que lo fuiste con 17 o 18 años, y viviste un episodio muy crítico siendo meritorio de un spaghetti western en Almería producido por Sergio Leone. ¿Qué te pasó? Sí, bueno, fue producto de mi ingenuidad, ¿no? Y esas cosas de confiar en el mundo, que luego con el paso del tiempo te hace como más reservado, bueno, como más, no desconfiado, pero sí de buscarte un poquito la vida. Y entonces, pues nada, yo estábamos rodando en Almería, volví a Madrid de avanzadilla y tenía que encargarme, yo como era meritorio aventajado un poco, pero me tenía que dedicar a buscar toda una serie de caballistas con apariencia americana, claro, porque era un western y tal, entonces se construyó un fuerte en Daganzo y yo tuve que venir a elegir esos, me parece que eran 30 caballistas y tal, con aspecto rubio, ojo azul, tal, que además supieran montar a caballo, claro. Y nada, y yo por fotos en la agencia esta de figurantes y de especialistas los elegí, pero me faltó esa cosa de verlos físicamente yo directamente y entonces tener, bueno, la seguridad de que iban a ir. Bueno, pues el día del rodaje se presentaron y no eran ni caballistas, ni rubios, ni con aspecto, en fin, una cosa patética. O sea, quiero decir, hubo que cambiar el plan del día y eso me provocó, o sea, un par de cosas. Una, que yo estaba incubando un tifus que pillé allí por alguna lechuga en mal estado en Almería, en estas cosas del catering. Y luego me entró una especie de depresión tremenda, ¿no? Por una depresión de caballo. Absolutamente, de caballo, nunca mejor dicho. Qué malo tu chiste. Y estuve 6 meses, 7 casi como, bueno, con tratamiento y tal, o sea, pero ahora me río pero fue una cosa, yo pensaba que me moría directamente, o que me quería morir realmente. Exacto, yo creo que se juntaron las dos cosas. Sí. El cine le permitió a Manolo acabar trabajando con 3 grandes ídolos personales: Paco Raval, Ana Belén y Fernando Fernán Gómez, al que había conocido cuando él tenía 7 años y le pidió un autógrafo en la cafetería del aeropuerto de Barajas, a la que le llevaba su madre los domingos a merendar. O sea, un momento, perdona.
ibais a merendar a la cafetería del aeropuerto de Barajas. Sí. O sea, tu madre era un personaje. Sí. O sea, se llevaba al niño a ver cine todo el rato y luego se llevaba a merendar al aeropuerto de Barajas. Sí, yo creo que por eso a mí me gusta esta cosa. A mí el avión no me da ningún miedo, ¿no? Entonces me gusta mucho viajar desde pequeño. O sea, a mí me pareció una aventura y yo creo que también la culpable fue mi madre, que los domingos nos íbamos a... También era una costumbre, iba mucha gente a una cafetería que había en el aeropuerto de Barajas. Bueno, pues a merendar. Y ahí estaba Fernando Fernán Gómez. Y estaba Fernando Fernán Gómez esperando un avión. Él sí que viajaba. Claro. Y de pronto yo me quedé mirándole y diciendo, este me suena, porque claro, la había visto en alguna película de estas. Se lo dije a mi madre y claro, me dijo, es Fernando Fernán Gómez. Y dice, pide un autógrafo. Y entonces fui y le pedí un autógrafo. O sea, con toda... Vamos, yo era timidísimo, con una vergüenza. ¿Y él reaccionó bien? Sí. Sí, cosa que luego viví con él, como además se lo recordé. Ah, luego se lo pudiste decir. Sí, claro, se lo dije personalmente. Qué bueno. Y he vivido esa situación además con él, viajando, que bueno, ya si hay tiempo os lo contaré, que fue una anécdota. No tendremos tiempo, pero cuéntala ahora. Bueno, pues nada, tuve la suerte de trabajar con él preparando una serie que nunca se hizo, ¿no? Pero estuvimos viajando por toda Europa. Era una serie de Juana la Loca, y la protagonista iba a ser Ana Belén, y la producía Víctor, con lo cual estuvimos viajando por toda Europa. Yo era el ayudante de dirección, el primer ayudante de dirección, y iba a dirigir la segunda unidad. Entonces íbamos a los hoteles, te puedes imaginar, para mí fue un curso intensivo. Imagínate. De vida y de cine, ¿no? Porque él lo que quería era hablar todo el tiempo, o sea, hablar y contarme cosas. Fernando era un gran seductor, ¿no? Entonces estábamos sentados en el bar del hotel charlando, entonces se acercó una chica, estábamos en Brujas, me parece, tal. Y entonces, Fernando, por favor, ¿me podría usted firmar un autógrafo? Y le dijo, señorita, no ve que estoy hablando con este señor, espérese un poco. Entonces, la pobre se quedó, digo, Fernando, por Dios, o sea, claro, porque tú habías pasado por eso. Digo, ya, pero es distinto y tal vez. Mira, déjame que escuchemos porque se estrena. ¿Cuándo se estrena? ¿Este viernes? El viernes 17. Una película que se titula La Cena. Busco al responsable del hotel. Del hospital, querrá decir. Hace tiempo que el Palace dejó de ser un hotel. Genaro Palazón, metre del Una película ambientada en el primer franquismo, después de acabar la guerra civil, protagonizada por Mario Casas y por Alberto San Juan. Franquismo, guerra civil. ¿Cuál es la mirada nueva que puede aportar esta película? Pues sobre todo yo creo que es una sátira sobre una época y sobre un dictador que no estamos acostumbrados a hacer. A mí me apetecía mucho desde que leí la obra de teatro de Alonso de Santos, y además me parece necesaria, ¿no? Parece necesaria sobre todo por transmitir una... Y por el momento en el que vivimos, a lo claro, mejor. sobre todo porque yo creo que... Y además yo, de alguna manera una mirada subversiva también, porque yo creo que estamos... el mundo está un poco a punto de repetir esos errores que propició la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, cuidado con las cosas, o sea, porque no nos damos cuenta así, poco a poco, sí, ¿no? Sí, y estamos ahí otra vez. Claro. ¿Qué ibas a decir? Pero además es muy divertida, la película. Yo le decía cuando ha entrado por la puerta, porque yo no la he visto, no he tenido ocasión, pero me han contado el argumento y le he dicho nada más entrar, digo, tengo unas ganas de verla que me muero. Y esta es la música que ha elegido nuestro nuevo amigo para cerrar. Maybe my treasure or the price. Charles Aznavour, que no sé qué nos está pasando, pero entre ayer y hoy ha sonado como 5 veces en este programa. ¿Ah, sí? Porque yo creo porque también somos muy fans en este programa de Charles Aznavour. Ah, qué alegría, ¿no? Y tú la pones porque te gusta mucho también. Sí, claro. A mí me parece una canción maravillosa. Pues estás ya en el equipo. Vale, pues encantado. Manuel, ha sido Manolo. Un gusto conocerte, de verdad. Igualmente. Muchísimas gracias, encantado. Luis. Un beso. Un beso, Ángels. Un Hasta beso, luego. querido Manolo. Un beso, querido. Brian Pérez, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Freno un momentito. Freno para recordar lo que hemos hecho, para que a los oyentes les entren las ganas de descargarse todos los podcasts del mundo y escuchar el programa entero. Viene bien parar, ¿no? Un poco de vez en cuando, un respirito así a esta hora ya. Venga. Ayer por la tarde yo vi un vídeo en el que dije, esto va a sonar en el Hoy por Hoy. Esto es carne de mapa de sonidos. Dije, mira, es que ni lo voy a avisar porque sé que lo van a meter. Bueno, este momento que hemos vivido en el mapa de sonidos hoy a partir de las 6:30, esta visita de los bomberos a un colegio de Murcia que después de horas
los vecinos de estar escuchando el cumpleaños feliz de Parchís tuvieron que intervenir. Empieza a sonar el cumpleaños feliz a las 11 de la noche y no paró hasta que a las 4:30 de la mañana llegaron los bomberos después de las llamadas desesperadas de los vecinos. ¿Pero tú te imaginas eso? Esto. No. Mira, una es vez, que tú otra comentabas, yo no sé cómo esperaron tanto. Claro, decías. o sea, yo a las 12 ya hubiera llamado. Mira, yo con esto soy muy exquisito. O sea, es que igual está sonando 20 minutos el cumpleaños feliz y ya estoy llamando a los bomberos. Claro, no, yo contigo. Las películas de torturas, estas japonesas que ahogan a la gente y todo esto, pues No, esto es que igual puede ser peor, ¿eh? No, es que hay una tortura que en Guantánamo la practican, hay una tortura que es hacerle escuchar al preso una determinada música. Bueno, yo no sé si, lo comentabais también, no sé si va a ganar mucho dinero Parchís o no con esto, pero a mí desde luego me parece que se merecen un premio todos los vecinos de Murcia que estaban al lado de este centro. Más momentos desde las 6 de la mañana hasta hace un ratito ha estado con nosotros Manolo Gómez Pereira, director, que nos ha contado en Amigos Alegres sus primeros pasos en el mundo del cine como meritorio, una pequeña anécdota de un momento que no vivió muy feliz. Fue producto de mi ingenuidad. No me tenía que dedicar a buscar toda una serie de caballistas con apariencia americana, claro, porque era un western y tal, entonces se construyó un fuerte en Daganzo y yo tuve que venir a elegir esos, me parece que eran 30 caballistas y tal, con aspecto rubio, ojo azul, que además supieron montar a caballo, claro. Bueno, pues el día del rodaje se presentaron y no eran ni caballistas, ni rubios, ni con aspecto pero en fin, esto le costó cosa una depresión, ¿eh? Le costó una depresión y bueno, son estas cosas que muchas veces imprevistas nos pueden pasar a todos. O sea que yo creo que es muy comprensible. ¿Me estás diciendo algo? No, a ver, yo creo que tú puedes estar muy contenta con tu equipo en general. Vale. Pero bueno, que son muchas veces delegas, no estás pendiente de una cosa y de repente, ¡pam! Pues se te estropea el ¿Y día. alguna cosa más? No, y por supuesto, muy pendientes de Gaza. Llevamos desde las 6 de la mañana esas primeras fases del acuerdo. Parece que desde hace unos minutos han cesado los ataques o van a cesar los ataques en Gaza, un repliegue de tropas, la posible entrega de ayuda humanitaria. Hemos hablado esta mañana con Samer, palestino-nicaragüense, que nos ha contado cómo están viviendo allí esos primeros momentos desde el anuncio. Las personas como yo, que nos hemos mantenido desde el inicio de la guerra en el norte, nos han privado de lo que son la comida todo el tiempo. Pero hemos aguantado, ya que ir al sur nunca fue una opción para mí y mi familia. A ver y si es muchas verdad, familias empiezan aquí en los el norte de bombardeos Gaza. a partir de esta hora. ¿Qué nos queda? Porque, bueno, Hoyo Caña no está aquí, pero no está. Se te han escapado los Se me dos han escapado colaboradores los dos. de las 11, están los dos fuera, Ocaña desde Valladolid, pendiente de la Seminci, como todos los años, y desde allí pues nos va a contar una película, una autocrítica, Breve Encuentro, y mi amiga Eva, una recomendación que no nos podemos perder, y Ainhoa Aguirregoitia con la gastronomía nos va a contar que, bueno, nos fijamos mucho en los ingredientes, pero también nos tenemos que fijar con qué los cocinamos. La sartén, Las claro. sartenes, hay un poquito de locura con las sartenes. Venga, pues preparados que vamos a ello. Cine y gastronomía. Vamos a ello. Hasta luego. Adiós. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. No estás enfadada conmigo, ¿verdad? No estoy enfadada. Me parece que solo estoy cansada. Perdóname. ¿Perdonarte por qué? Por todo. Por haberte conocido. Por haberte extraído la arenilla del ojo. Por quererte. Por haberte causado tristeza. Te perdono si tú me perdonas. El jueves. Eso sucedió hace una semana. Es increíble que haya pasado tan poco tiempo. Hoy fue nuestro último día. La última ocasión de estar juntos para el resto de nuestras vidas. Me encontré con él a la puerta del hospital, tal como le había prometido. Esta mañana a las 12:30. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Ellos solo se encontraban los jueves, nosotros hacemos lo mismo. Este también es un breve encuentro entre la vida y el cine, pero el jefe de esta sección de tren, de esta estación de tren, es el profesor Ocaña. Javier Ocaña, buenos días. Muy buenos días. Hoy comenzamos en ese lugar corriente, en esa estación de tren, porque esta es la película con la que quieres empezar hoy la sección.
Sí, comenzamos con la autocrítica esta vez, porque la película ha venido a mi memoria a causa de otra película de cartelera, de la que hablaremos después, con la que comparte tema y comparte algunos subtextos. Breve encuentro, maravillosa película de David Lean del año 1948, una de mis favoritas de la vida, que adapta una obra de teatro corta en un solo acto de Noel Coward, un prestigioso dramaturgo británico. Y yo creo que uno de los mejores dramas románticos de la historia del cine, protagonizado no por una pareja, sino por dos amantes, dos personas ancladas en la fuerza de la costumbre de sus matrimonios, ambos con dos hijos, que se topan con el destino, con el otro, con el ímpetu del corazón y de las tripas, con lo que puede ser el resto de sus vidas, y se van a morir acordándose el uno del otro, de aquel amor fugaz de apenas unas semanas, a pesar de que el adulterio, fíjate, no llega ni a culminarse del todo. Y ahora que cada cual piense y decida dónde empieza el adulterio y cuándo se culmina exactamente, que ese es otro cantar. Exacto. Una película de hace casi 80 años que, sin embargo, por lo que cuenta y por cómo lo cuenta, es absolutamente intemporal. Entonces, la autocrítica, esa crítica, ya saben que es una subsección que hemos incorporado a esta sección esta temporada, esa crítica que elige Ocaña para recuperar y para recomendar una película a los oyentes. La autocrítica es sobre Breve encuentro. Fred, querido Fred, me gustaría contarte tantas cosas. ¿Vemos, Ocaña, la historia a través de los ojos de ella? Eso es muy interesante. La película empieza por el final, en una estructura circular, y los vamos conociendo en lo que luego sabremos que es el último momento juntos, y acompañamos a la mujer en su pena mientras ella se cuenta a sí misma, y en cierto modo también se lo cuenta a su marido, la historia que le encantaría confesarle, pero no puede. Es un marido, por cierto, estupendo, con el que no hay ninguna pega, amable, cariñoso, con cierto sentido del humor, quizá un pelín aburrido e insustancial, pero casi perfecto. Y digo casi porque el perfecto para ella no es sino el otro, el que le hace vivir y gozar desde las cosas más sencillas a las cosas más profundas. Y es la historia con la que se va a morir, sin volver a ver a ese médico del que se enamoró tras encontrarse por casualidad en una estación de tren y comenzar a hablar. Ese diálogo interior que tiene ella es sobrecogedor, pero sobrecogedor. Los primeros planos de ella interrogándose a sí misma, la estructura narrativa de la película, hay muchísimas cosas muy brillantes, y lo encantador es desde la normalidad, porque son un hombre y una mujer aparentemente normales, pero están fenomenal, Trevor Howard y Celia Johnson. Claro, y dices una cosa, aquí cada uno decide dónde empieza el adulterio y dónde acaba el adulterio, porque claro, para muchos adulterio es cuando te acuestas con alguien, y claro, en este caso ellos no llegan a acostarse. No llegan. Nos deja pensar por qué. La película lo que nos deja pensar es por qué te enamoras de alguien, qué tienes en común, dónde parar, qué es ser infiel, qué es más importante en la vida, cuándo despedirse y dejar pasar la oportunidad de la vida y cuándo hay que agarrarse a lo que se tiene. Bueno, pues David Lean es un fabuloso director del Puente sobre el río Kwai, de Lores de Arabia, de tantas películas, y experto en adulterios, porque no solo en Breve encuentro lo trató también en Amigos apasionados, en Doctor Zivago y en La hija de Ryan. Y hay un detalle precioso alrededor de todo eso, y alrededor de eso que me preguntabas de ¿se acostaron o no se acostaron? Llegan a ir a casa de un amigo de él que le ha prestado las llaves de su piso. ¿Vale? Esa secuencia, que no desvelaremos del todo, y esa conversación es la que inspiró a Billy Wilder para escribir El apartamento, aquella película con Jack Lemmon en la que un hombre dejaba las llaves de su piso a sus jefes para que fueran allí con sus amantes. ¿Cómo son las cabezas de los grandes directores que al final se interconectan los unos a los otros? ¿Y esta dónde podemos verla? Porque ahora ya tenemos todos ganas tremendas de verla. Pues aprovechen, porque hay muchas plataformas donde está Breve encuentro. Está en Amazon Prime, en Movistar a través de TCM, en Filmin y en Flixolé. O sea que no se quejen esta vez. ¿Y por qué ha venido esta película a tu mente estos días? Pues porque recuerdo perfectamente la primera vez que la vi hace muchos años, y es una película que casi me sé de memoria, y entonces viendo... O sea, ya te marcó cuando la viste por primera vez. Sí, y luego la he visto varias veces y me ha seguido marcando, con lo cual
cuando he visto Mi amiga Eva, que es la película de Sesgay que hay ahora en cartelera, pues mantiene muchos puntos de conexión y ha venido a mi memoria. Pues vamos a hablar de esta película que todavía podemos ver en los cines, que está en cartelera, Mi amiga Eva. ¿No te gusta bailar, No, me da vergüenza. ¿Te va? ¿Te va? ¿Me estás escuchando? Papá, que llego tarde. Voy. ¿Compras todo el vino para la cena? ¿Qué tal en Roma? Que últimamente estás... Que no sé dónde estás. Me da mucha envidia, la verdad. Pero es así, ¿no? Están enamorados. No como nosotros. ¿Quieres decir? Cuidado ahí. Bueno, pues noto el comentario lo ha hecho ella porque no hace uno de nosotros. Y aquesta nit dorm al carrer. Que yo lo entienda. No tienes un amante. No. Te quería preguntar por unas hormonas. ¿Qué hormonas? Las hormonas del amor. Si me las puedes recetar como las vitaminas. Aquí los ojos, Coñaco, por los que miramos son los de Eva y también por los de su director Sesgay, ¿no? Sí, pero a través siempre de la mirada de ella. Es una película que cuenta cosas parecidas a Breve Encuentro y algunas otras grandes películas sobre el adulterio, pero creo que de un modo distinto, es muy original siempre Sesgay. La mirada de ella es muy interesante y es una película sobre, evidentemente, la reflexión de la pareja, sobre cómo una mujer de 50 años, casada desde hace más de 20 y con 2 hijos adolescentes, de pronto se piensa a sí misma. Y esto es esencial, a sí misma. Vale, sí, porque se encuentra con otro, pero lo esencial es que se piensa a sí misma. En un viaje de trabajo conoce a otro hombre por casualidad y empieza a pensar qué hace con el marido que tiene, qué hace con esa familia, por qué esa vida no parece satisfacerla. Dice la sinopsis textualmente: quiere volver a enamorarse antes de que sea demasiado tarde. Yo creo que lo que necesita es encontrarse a sí misma realmente. Ya. El guión es de Sesgay y de Eduard Sola, que es el guionista de moda, lo ha hecho todo últimamente. Eduard Sola no para y además ahora como pareja de Sesgay en artística, fenomenal. Recordemos el guionista de Casa en Llamas, sí, del 47, de La Virgen Roja de Querer. Bueno, pues la presentación de personajes quizá es lo único que no me acaba de gustar demasiado, pero son 10 minutos, un cuarto de hora. Son Nora Navas y Rodrigo de la Serna, esa pareja de casi amantes, digamos. Al principio son muy tímidos y muy torpes y no me entusiasma. Entiendo lo que quieren hacer Sesgay y Sola, sí, que es salirse del encanto, ¿vale? Y entrar en ese nerviosismo, y luego tiene una explicación. Pero esos minutos creo que me descolocan un poco para mal, pero luego se arregla perfectamente. Y a partir de ahí eso me encanta. Hay una continua ruptura de las expectativas que va teniendo el espectador con respecto a lo que va a pasar. Nunca pasa lo que crees que va a pasar y eso es maravilloso. No vamos a decir mucho más para no estropear la película a nadie, que esta semana lleva unas semanas en cartelera, pero se puede contar menos que de Breve Encuentro de lo que hemos contado. ¿Y pasa lo que pasa siempre en las películas de Sesgay? Es decir, que tiene mucho peso los diálogos. Muchísimo peso los diálogos. En Truman, en Sentimental, sí, en Una pistola en cada mano, en La ciudad. Esas cenas de amigos en las que la dificultad para generar diálogos y escenas, en principio estáticas, porque son secuencias muy estáticas, pero que sean puro cine al mismo tiempo. Esas escenas con 6 o 7 personajes en los que alguien dice una frase ambigua y se forman o grandes réplicas o grandes silencios incómodos. Eso está en Casa en Llamas, está por ejemplo en la serie Los Años Nuevos también. Y lanza preguntas como Breve Encuentro, ¿en eso coincidirían las dos? Coincidirían las dos, casi todas las preguntas. ¿Qué pasa cuando se apaga la llama del amor? ¿Cuándo se apaga y por qué? ¿Cuándo viene la frescura de lo nuevo y por qué llega? ¿Llega porque lo necesitas realmente o por, digamos, el aburrimiento y la maldita fuerza de la costumbre? ¿O es solo que lo nuevo tiene el ímpetu que no tiene las rutinas? Todas esas preguntas que quedan flotando para que el espectador las pille, y una película no tiene por qué dar respuestas, sino creo que las de la película de Sesgay. La película abarca bastante tiempo y es un proceso, creo que emocional, apasionante, con una grandísima Nora Navas que está fantástica. En definitiva, a ti te ha gustado mucho. Me ha gustado mucho. Cómo trata además los hijos, la crisis emocional, cómo retrata a los entrometidos, que es algo de lo que venimos hablando mucho en la sección siempre, los castillos en el aire que nos hacemos algunas veces, las presiones del entorno, que creo que son importantes.
incluso hasta el tratamiento formal de los mensajes que llegan por WhatsApp me parece que están muy bien hechos, así que muy bien. Pues mi amiga Eva, que todavía está en cines, es decir, que ya pueden ir a verla. Y si te encontraras con un oyente en la taquilla del cine, le dirías que entrase a ver esta, pero yo no sé si torcerías un poquitín el gesto si le ves comprar entrada para Bala Perdida. Torcería el gesto, pero no le diría nada porque yo sabes que soy muy... Exacto, que cada uno haga lo que quiera. Es torcería el gesto la un poco. nueva película de Darren Aronofsky. Tío, ¿qué hostias haces aquí, tío? ¿No te sale mejor? Tengo que volver a Londres. Necesito que me cuides al gato. A mí me gustan. Yo soy más Por de si perro. no sitúan al director, creador de Cisne Negro, de Requiem por un sueño o La ballena, ahora Bala Perdida se la podría haber ahorrado porque, bueno, la filmografía no está nada mal. La pregunta que surge aquí, y no son las mismas preguntas de Breve Encuentro y de mi amiga Eva, es ¿qué hace este señor haciendo esto? O sea, estoy como la semana pasada con The Smashing Machine, de la que ya le hicimos un traje, digamos. Tenía muchas ganas de verla por el director, porque me gusta mucho, pero creo que es un resbalón mayúsculo esta vez. No me gusta nada. De tonterías intrascendentes que nos divirtieron, la verdad es que creo que las hay a montones, y no todas las películas tienen que ser complejas y la trascendencia. Te lo hemos hablado aquí muchas veces. Inocuas chiquilladas de Arias Gamberro, a veces nos las tragamos, pero creo que pocas con tan poca gracia y de alguien con tanto prestigio como Aronofsky esta vez. ¿Pero de qué va? ¿La trama cuál es? Pues es una película basada en una novela de estilo pulp, como las Pulp Fiction de Tarantino, digamos, novelas baratas, intrascendentes, de pura explotación, y es un exjugador, una gran promesa del béisbol, que ya tiene 30 y tantos años y que paga las consecuencias de haber sido un bala perdida, y sigue siendo un bala perdida, desde que se tuvo que retirar del deporte siendo muy joven. Ahora es camarero de un pub, es un chaval muy majo, un señor muy majo, pero que malvive y tiene un vecino que le pide que le cuide al gato. Ahí, junto a ese gato, hay una llave que lleva a una bolsa de dinero con $4 millones y se meten en un lío de mafias. ¿Cuántas veces nos han contado esto? Sí. Qué penoso, por favor. Una trama muy poco original, vista 1000 veces, todo el mundo persiguiéndole, y se mezclan mafiosos judíos, un punk inglés, otros mafiosos que son ucranios o rusos, que nunca se saben muy bien, uno más puertorriqueño, al que por cierto interpreta el cantante Bad Bunny. Sí, y no está mal Bad Bunny, no lo hace mal. Es de lo poco que se salva de la película. Hay una policía corrupta negra, bueno, pues mucha ensalada, violentísima película y una tontería. Y además de Bad Bunny, ¿hay algo que te guste de la película, algo que salves? Otro par de cosas. El protagonista es Austin Butler, del que hemos hablado mucho también en la sección, un actor que siempre me gusta, con registros muy distintos, muy atractivo, con enorme carisma. Es el protagonista de dos películas que me gustan un montón, Elvis y Bike Riders. Y también me gusta la puesta en escena, tanto en exteriores como en interiores, de Aronofsky, porque es que él es bueno. Y la fotografía de Matthew Libatic, que es el habitual de Aronofsky, es estupenda, pero es que la película es una tontuna importante. ¿Y puedes recordar alguna película antigua? Sí, quizá la estructura, pero sin la gracia y sin la enjundia, podría tener un deje, digamos, a las películas del nuevo Hollywood de los años 70 y a una posterior, a Joque Noche de Martin Scorsese, que era una aparente tontería que luego contaba cosas muy divertidas e incluso profundas. Esta, sin embargo, no. Habías empezado la crítica diciendo ¿por qué ha hecho esto? Tú le querrías preguntar, Darren, ¿qué te ha pasado? ¿No? Es que de verdad hay tal distancia entre el talento del creador de Requiem por un sueño y de Cisne Negro, entre su habitual energía para la puesta en escena, el ritmo, los elementos formales, la utilización de las músicas, las texturas fotográficas y la idiotez que se ha montado esta vez, que es como para preguntarle eso, ¿qué le ha visto a este material para meterse en él? Pero ¿tú por qué crees que les pasa esto? Es decir, alguien con una trayectoria reconocida que es capaz de hacer esto por el dinero. A lo mejor le pagan por esto y ya está. Me llevo el dinero, me llevo la pasta y me voy. Pues no son pocos. No es por el dinero, porque Darren Aronofsky a estas alturas puede elegir, yo creo que lo que le dé la gana. Incluso no trabajar podría elegir a lo mejor. Bueno, eso por supuesto, estar allí en su piscina y en su mansión, que ya la tendrá, y que se la ha merecido además. Yo creo que es ese
ese afán por que no me parece mal, por no hacer siempre el mismo tipo de película y diversificar y meterse en una cosa intrascendente, juguetona y vamos a por ello. Y sin embargo, tú te metes en una cosa intrascendente y juguetona, pero luego ni tiene el ritmo, ni tiene el entretenimiento, ni tiene la pasión que podría tener y se te convierte en una cosa, de verdad, bastante idiota. Pues sí, tienen una sola opción para ir al cine este fin de semana, Mi amiga Eva. Sí, tienen dos opciones, Mi amiga Eva, y luego ya, si quieren ustedes ir a ver Bala Perdida, que ya saben que aquí nosotros no decimos que no vayan, que cada uno vaya y decida, pero yo creo que esta vez ha hablado muy clarito Ocaña, para que nos vayamos haciendo una idea. Y que recuperen Breve Encuentro, que eso exacto, sí que es, eso sí que es pues una mira, maravilla. El sábado Mi amiga Eva y el domingo de Ya desde casa, Breve Encuentro. Planazo. Planazo. Y recuerden, porque hemos empezado hoy la sección con la autocrítica, pero esto no quiere decir que nos olvidemos de las críticas a demanda, es decir, que ustedes nos tienen que llamar al 638-313466, proponer el título de una película de la época que ustedes quieran, que la vieron cuando eran pequeños, que la vieron antes de ayer, 638-313466, y Javier Ocaña hace la crítica a demanda. Pues la semana que viene más. Esperamos sus llamadas, abrazos para todos. Un beso. Desde Valladolid, adiós. Adiós. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. En gastronomía son muy importantes los ingredientes, todos lo sabemos, pero hoy queremos hablar en Al Dente de cómo, además del contenido, es casi más importante el continente. Así que, sin más dilación, saludamos a Ainhoa Aguirregoitia. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Ángeles, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien también, en Reus. En Reus. Mira, hoy es todo... antes Ocaña estaba en Valladolid, tú estás en Reus, o sea, ¿todos estáis danzando por ahí? Yo me he propuesto recorrer todas las emisoras de la SER de España. Voy a ir provincia por provincia. Bueno, ¿te han recibido bien en Reus? Súper bien. Vale. Y en Vilaseca también, que es donde he dormido. Ahí hay cosas muy ricas, en esa y zona. muy bonita. Me ha gustado mucho el pueblo, no lo conocía. Sí. Esa muy zona bonito, está muy bien, muy bien. Sí. A ver, hoy quieres hablar de sartenes. Vamos a ver, sí. Sartenes. Sí. Señores y señoras, cocineros y cocineras, vamos con la sartén. ¿Por qué? Habrás visto que he dejado la receta para el final, pero tiene una justificación. Luego me vas a entender, ¿eh? Sí. Me he saltado tu orden, pero me vas a entender. Hoy entender. no me ha hecho caso Ainhoa, pero creo que la voy a entender. No, porque está habiendo una especie de locura con los sartenes, los materiales, cómo se componen las sartenes, las planchas, todo esto que trabajamos y que tenemos en casa. Pues bien, hay muchísimos materiales, mucho desconocimiento y un poco de miedo, ¿de acuerdo? Por el tema de las enfermedades y todo esto. También hay muchas modas y todo esto, haces una bola con ello, lo lanzas al mercado, a los medios de comunicación y tenemos a España, a media España, tirando toda su batería de cocina, comprando batería de cocina nueva y no sabe, y que no saben. Y una vez la tienes en usar. casa y dices, ¿y ahora eso cómo lo uso? Y ahora esto, ¿cómo lo uso? Se me pega todo, no funciona, las cosas no responden igual, porque al final cada material, aquí no hay pros y contras para cada material. Sí. No hay uno que sea único y que sea el mejor. Podemos encontrar distintos materiales y cada uno nos puede servir para una cosa o para otra. Vale. Entonces, vamos a empezar, si te parece, como vamos a hacer con pros y contras. Primero empecemos por lo que pensamos que mayoritariamente la gente tiene en casa. Lo que más tiene la gente en casa es el teflón. El teflón es un revestimiento, no es el único material con el que está hecho la sartén. Es el antiadherente de toda la vida. Sí. Es uno de los materiales más utilizados en la fabricación debido a que su capacidad para evitar que los alimentos se peguen durante la cocción. Gracias a esa característica, pues resulta ideal para platos muy delicados, una tortilla francesa, un huevo, un pescado a la plancha, un crepe. Nos ofrece también una cocción muy uniforme, no requiere de esfuerzo, no requiere de conocimiento. Es la sartén facilona, es como el arroz bomba que decíamos aquella vez, es el facilón. ¿Vale? Es con el que todo el mundo se atreve a hacer un arroz. Si más o menos te va a salir bien. Sí, exacto, ¿no? Vale. Además es fácil de limpiar. Sin embargo, para prolongar su vida útil es importante que utilicemos utensilios de madera, de silicona, que lo cuidemos un poquito. ¿De acuerdo? Porque si rayas el recubrimiento perdemos ese efecto antiadherente. También se recomienda no exponer este tipo de sartenes a temperaturas excesivamente altas, ya que al sobrecalentarse es cuando podrían liberar esos famosos compuestos tóxicos que son tan perjudiciales. Pero más adelante vamos a hablar de esto, ¿de acuerdo? Vale. Porque hay una parte de mentira en esto, que la gente no tire sus antiadherentes. Lo que tiene que aprender es a usarlas, pero no hace falta tirarlas. Es que si fueran tan tóxicos, yo entiendo que no lo venderían.
Por ejemplo, ¿no? y que además tiene que alcanzar unas temperaturas muy elevadas para que aquello empiece a soltar porquería. Luego también es importante comprarla de calidad, no comprarla por 7 euros en cualquier sitio, porque eso también se nota. Entonces, lo primero que aconsejo es que si no te apetece aprender a usar otros materiales, por lo menos sepas sacarle el máximo partido a esta, ¿vale? Para que no sea tan perjudicial y ya está, porque yo estoy viendo a muchísima gente cargarse filetes de pescado por ponerse con el acero inoxidable sin tener ni idea de cómo funciona. Y claro, se van al garete. Claro. Yo la primera vez que la utilicé hace ya unos años, a mí la corvina se me fue a tomar por saco. Claro. Y es una lástima. Entonces, si no estamos dispuestos a aprender, nos quedamos con el antiadherente y ahora un poquito más adelante vemos cómo se usa el antiadherente para que no sea tan perjudicial. Pero eso pasa con todo el material y ahora te preguntaré por la importancia del material, pero por ejemplo, hay esas famosas cazuelas que pesan tanto, que no voy a decir la marca salvo que me manden una batería entera, que yo soy muy fan. Pues yo sí la voy a decir. Esas famosas cazuelas que pesan tanto, que tienes que saber usarlas. Al principio, pero, claro, sí, pero es verdad. Al principio dices, ostras, esto de aquí se me está pegando, ¿esto cómo lo hago? ¿No? Voy a decir una barbaridad, pero yo estoy muy en contra de esa marca. Pues yo no, ¿ves? Ahí discrepamos tú y yo. Tengo yo muchas cosas de esa marca. ¿Sabes por qué estoy en contra? Porque se le ha dado demasiado bombo, hay que saberlas utilizar, son muy poco prácticas. Bueno, si tienes artrosis en las manos, son dificilísimas. No puedes comprarlas. Son dificilísimas. Pero bueno, vamos a hablar. Tiene sus pros y sus contras, como todo. Pero yo me refería sobre todo al hecho de que no son fáciles de usar. Es decir, que tú no puedes cocinar en esa cazuela lo mismo que cocinas en la cazuela de toda la vida. No, porque además hay una parte de curado que se tiene que trabajar para que funcione bien. Venga, pues vamos ahí. ¿Cómo es tan importante o por qué es tan importante el material? Porque primero está la cantidad de calor que se puede acumular. Los metales más pesados, como por ejemplo el hierro fundido, que es del que tú estás hablando, del que estoy hablando, retienen más temperatura. Son perfectos para dorar una carne, conseguir un sellado muy crujiente, para hacer guisos. Luego además son ollas que luego se pueden meter en el horno. Entonces todo esto guay. Luego tenemos la velocidad a la que reacciona el calor, lo que se llama inercia térmica. Si el metal se calienta y se enfría rápido, tenemos más control sobre la cocción. A mí esta característica, por ejemplo, me gusta mucho y ese tipo de material no la tiene. Y es que cuando algo se te está quemando, si tú bajas la temperatura tarda del fuego, mucho en bajarse la temperatura de la comida. Tarda muchísimo. Y eso en un restaurante no es práctico, no es cómodo. Tienes que tener más control sobre el fuego, porque al final la cocina es el fuego. Lo que está encima, ya lo sabes tú de este fin de semana, ¿verdad? ¿A que te lo has aprendido este fin de semana? Es que me lo sé. Al dedillo, es el fuego, de lo que hay que estar pendientes del fuego. Entonces, no me ha dominado el fuego, la he dominado yo este fin de semana. Has visto. Y por último está la distribución del calor. También te habrá pasado alguna vez que hay cosas que se te pegan por una parte de la sartén, por otra no. Hay una mala distribución del calor. Y eso tiene que ver también con el material. ¿De acuerdo? Tiene que ser uniforme. Ninguna de estas características es buena o mala por sí sola. Simplemente son propiedades del metal y cada una puede ser más útil o menos útil según lo que vayamos a cocinar. Pero existen muchos tipos de sartenes. Entonces, vamos con tipos de materiales que nos podemos encontrar. Esto puede ser un poco arduo, pero voy a intentar hacerlo dinámico y suave. Venga, ¿de acuerdo? Venga. El hierro fundido, que es de lo que tú estabas hablando hace un momento, ¿no? Sí. El hierro fundido es un hierro que se ha modelado a partir de un metal fundido, lo que le da una estructura muy densa y muy pesada. Retiene el calor muy bien, de forma casi excepcional, lo distribuye muy uniformemente y desarrolla una capa antiadherente natural con el curado. El curado es a base de usos también. Su peso y su grosor lo hacen ideal para cocciones muy lentas, estofados, carnes doradas. Requiere de mantenimiento constante para evitar la oxidación. Cuidado con esto si no están bien esmaltados también. Y no se debe limpiar con jabón ni en el lavavajillas. Son las famosas ollas de Le Creuset. Esas son las que yo me estaba refiriendo. La voy a decir. No, sí, yo también, yo soy muy fan, ¿eh? O sea, yo como he aprendido además a cocinarlas, a mí para ciertos guisos me van muy bien. A mí me parecen preciosas. Es cierto que una boloñesa, por ejemplo, en este tipo de ollas me gusta mucho, pero no me gustan para el día a día. Sí, pero por ejemplo, unas carrilleras también quedan muy bien ahí dentro. Sí, cualquier guiso. Claro, cualquier guiso que necesite tiempo. Está muy guay, pero no me parecen imprescindibles, porque no me lo parecen. Su precio también es carísimo. Su precio es. Entonces, por eso estaba pidiendo yo. Y luego lo que decía de la artrosis. Bueno, fregarlas es un follón. Yo no tengo artrosis y lo odio con toda mi alma. Luego tenemos el hierro, que son sartenes más delgadas, más ligeras. A veces se combinan con otros metales, se calientan más rápido que el hierro fundido. Son más fáciles de manejar, pero tienen menos calor y su adherencia natural no se desarrolla igual de bien. Entonces, estas descartadas desde mi punto de vista. Vale. Las de cobre, que suelen ser las favoritas de muchísimos chefs. Con razón, el cobre es uno de los mejores conductores de calor que existen. Se calientan muy rápido y lo más importante es que distribuyen el calor de forma uniforme. Y al igual que se calientan muy rápido, se enfrían muy rápido. Sí, reaccionan bien cuando tú bajas la temperatura. Reaccionan muy bien. Tú imagínate cobre con gas.
Es estupendo porque hay un control absoluto e inmediato. Entonces eso te permite responder muy bien en la cocina. Son muy cómodas. Lo que pasa es que luego son complicadas para mantenerlas. ¿De acuerdo? Porque son delicadas. Necesitan cuidado. Necesitan cuidado, sí. Entonces yo también en las casas como que me da pereza. Todo lo que requiera tiempo extra en un mundo en el que no tenemos tiempo para nada, me da muchísima pereza. Para mí es uno de los grandes contras, el mantenimiento. Cuando veo las de cobre siempre pienso que son más objetos de decoración que útiles. Sí, por ejemplo... Yo no he cocinado nunca con cobre, por ejemplo. Yo sí. El cobre, por ejemplo, se utiliza mucho en repostería para los caramelos, por ese control de la temperatura. Yo he visto caramelos subir muy rápido, apagar el fuego y hacer boom, pero venirse abajo con la misma velocidad, ¿eh? Entonces eso quiere decir que es un material que responde muy bien a los contrastes de temperatura. Entonces depende de para qué, son muy prácticas. Ahora en las casas, para mí no. Mejor no. Para mí no. Vale. Y luego está el famoso acero inoxidable. Sí. O sea, aquí viene la locura. Que esto es lo que se ha puesto de moda ahora. Está muy de moda. Estamos todos hablando del acero inoxidable porque ya se han encargado las marcas de elegirnos. Sí. Las sartenes de acero inoxidable. Ahora no ves una receta que no esté hecha en una sartén de acero inoxidable. Exacto. Entonces, destacan por su resistencia y tienen una vida útil muy larga. ¿Vale? Este material no reacciona con los alimentos, lo que permite mantener intacto el sabor original de cada plato. Y aunque naturalmente no es antiadherente, si lo sabemos utilizar, sí que podemos conseguir que funcione como una sartén antiadherente. Pero para eso nos vamos a ir luego a la receta. Para explicar cómo se usan bien y que no haya problema con ellas, nos vamos luego a la receta. Para que no nos dejemos el filete de dorada dentro de la sartén. Claro, son ideales para dorar carnes, freír, preparar salsas, soportan muy bien las altas temperaturas. Además, una sartén de acero inoxidable puede acompañarte durante muchos años sin perder rendimiento. Sí que puede perder apariencia, porque se tiñen, hay que frotar y luego se quedan marcadas. Sí, pero bueno, el rendimiento sigue siendo el mismo. Y si además tienen un interior de aluminio, que es lo que suele suceder, que alguna capa interna no es acero inoxidable, sino que es aluminio, el calor se distribuye muy bien. Y tenemos calor en toda la sartén, aunque a lo mejor nuestro foco inicial de calor esté más en el centro. Nuestro fuego sea más pequeño que lo que es la sartén, por decirlo de alguna forma. Vale, después de los materiales, que hemos hecho repaso a todos los materiales que nos podemos encontrar, los utensilios de cocina, los recubrimientos. Los recubrimientos. Es interesante, por ejemplo, saber que la cerámica, el teflón, que es el antiadherente, o el mármol, el titanio o el diamante son recubrimientos, no es la parte interna de la sartén. Entonces, el teflón sigue siendo el rey del antiadherente, que es lo que hablábamos al principio. Su calidad ha mejorado muchísimo con los años y desde el 2015 ya no contiene PFOA, que es la sustancia que solía relacionarse con riesgos para la salud. Así que si lo usamos correctamente no tiene por qué haber peligro. Lo importante es que no exceda de temperaturas superiores a 250 grados. No recalentarlo. No, esto no lo conseguimos a no ser que lo metamos en un horno. Entonces a mí no se me ocurre meter una sartén antiadherente en un horno. En el horno. Entonces, claro, si no hacemos esto, es una sartén que podemos seguir usando. Lo que siempre digo, igual que con la comida, Ángeles, calidades. Claro. Si tú vas a usar una sartén y una sartén te puede durar 10 años, cómprala para que te dure 10 años. Luego haces un balance en precio y compensa. Compensa porque por muy cara que sea una sartén, ostras, al final 50, 60, las más caras, me estoy poniendo... valoraron 10 años. Sí. Compensa. Le sacas, la amortizas inmediatamente. Exacto. La amortizas en poco tiempo. Sí, su fragilidad, que un rayón pierde efectividad. Entonces hay que saber con qué la usamos después, con madera, con siliconas, para que no se rayen. Y luego están las llamadas sartenes de mármol, titanio o diamante, que también están muy de moda, sobre todo en cocineros internacionales. Mármol, titanio, diamante. Sí. Te reconozco que he tenido que ponerme las pilas con esta, porque era muy desconocida para mí. Y resulta que últimamente están como muy de moda en las estanterías. Parecen impresionantes por el nombre, pero son también un poquito pretenciosas, porque al final suelen ser sartenes de acero inoxidable recubiertas con teflón mezclado con algunas partículas de estos materiales. Y eso sirve para venderlos también. En teoría, esto las hace un poco más resistentes, pero siguen teniendo la misma limitación. No pueden calentarse demasiado. Hay que controlar el fuego. Vale, entonces cuidado con los nombres y con las palabras pretenciosas que en cocina también se utilizan mucho. Y luego otras que están muy de moda, que a mí la gente me pregunta mucho por estas, sin yo haberlas usado nunca, que son las de cerámica. Sí. Se han vuelto muy populares porque también es verdad que no liberan sustancias químicas. Además, la cerámica tolera muy bien las altas temperaturas y distribuye el calor de forma bastante uniforme, lo que hace que sea muy cómodo para cocinar a fuego bajo, a fuego medio. Esto requieren poco cuidado, pero como se golpee,
a la mierda. Te quedaste sin sartén. Te has quedado sin sartén o sin cuchillo, sin lo que sea. Son muy frágiles, muy delicadas. Vale. Yo, desde mi punto de vista, tampoco las recomiendo por esa razón, ¿eh? Porque a mí me gustan las cosas prácticas, Ángels. A mí me gusta ponerme en la cocina, yo creo que lo hemos hablado alguna vez. Que sea cómodo. Y que todo sea rápido y cómodo, porque si no, la gente no se lía. Si no te da pereza, exacto. O sea, ya no es la pereza de cocinar, sino la pereza del cuidado con lo que cocinas después, de limpiarlo, etcétera, etcétera. Exactamente. Y eso sacar el nanas y ponerte a frotar como si no hubiese un mañana. Eso lo agradezco, por ejemplo, cuando hay un huevo pegado. Eso se agradece. ¿Qué haces con una antiadherente si se te pega un poco? Déjalo en remojo toda la tarde, fregadero hecho un asco. Sí. No. Que se pueda frotar. Vamos con la de acero inoxidable, que es el boom, que seguro que todas las oyentes y todos los oyentes que nos están escuchando están hartos de ver vídeos de gente cocinando con sartén de acero inoxidable. Exacto. Antes de dar la receta, ¿cómo la tenemos que utilizar? Mira, pautas para cocinar un trozo de pescado en una sartén de acero inoxidable, ¿vale? Luego, si queréis, damos alguna recetilla, pero bueno, para mí esta parte es importante. Precalentamos la sartén a fuego medio-alto durante 2-3 minutos. Vale. ¿De acuerdo? Sí. Esto es importante. Para saber si la sartén tiene la temperatura adecuada, podemos hacer la prueba de la gota. La prueba de la gota es que tú la salpicas ligeramente, no echamos mucha agua, y si esa gota se evapora, la sartén no está lista. La gota lo que tiene que hacer cuando cae en contacto con el material es encapsularse y salir disparada como un torpedo. Bailar, como si no pudiese evaporarse porque se ha encapsulado y empieza a salir disparada por toda la sartén. Es como un poco el mismo efecto del mercurio. Sí, ahí lo tenemos. Sí. Ahí lo tenemos. O sea, entonces, visualmente es un poco el efecto de las bolitas de mercurio. Sí. Entonces esa sartén ha cogido la temperatura que queremos. Vale. Cuidado con no poner el fuego del 0 al 10, con ponerlo en el 10 para que ese proceso se acelere. Porque entonces lo que está cogiendo la sartén es muchísima temperatura y cualquier cosa que pongamos ahí se va a quemar y va a salir mal. Se va a chicharrar. Exacto. Entonces, si lo tenemos del 0 al 10, vamos a hablar en esos parámetros, vamos a ponerlo en el 7. Que si luego lo que queremos hacer necesitamos que todavía sea un poquito más suave, una vez que hemos conseguido ese efecto del agua, podemos bajar un poquito la temperatura y no va a pasar absolutamente nada. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego, hay que sacar el pescado, en este caso, de la nevera con antelación. Al acero inoxidable no le gustan los contrastes de temperatura. Si el pescado está muy frío y la sartén está muy caliente, no funciona, como en las parejas, no funciona. Tienen que estar las dos atemperaditas. Temperatura ambiente. Vale. Exacto. ¿De acuerdo? Entonces ya, una vez que tenemos la sartén preparada, es el momento de añadir nuestra grasa. Hay quien pone un poquito de grasa en la sartén o hay quien embadurna el producto con aceite de oliva directamente. Sí. ¿De acuerdo? Y nada, luego es tan fácil como poner el pescado de una cara y dejar que se haga bien. Otra cosa que tenemos mucha costumbre. Es muy importante, exacto. Sí, de darle la vuelta antes de tiempo. Nos gusta ir con la cucharita ahí moviendo, que parece que cocinamos más y no estamos cocinando más. Entonces la gente empieza, como a moverlo, ¿no? No, deja que se haga. El pescado, la carne o cualquier cosa que quieras sellar, incluso el huevo, cuando se haya formado el efecto Maillard, que es esa caramelización de las proteínas del alimento, genera una costra crujiente, dorada y riquísima, que es lo que hace que esté especial y además tenga ese aspecto como profesional. Es el momento de darle la vuelta. Ella se separa sola. Se despega solo. Se despega solo hay que darle tiempo. Por eso no puede estar a toda mecha el fuego. Por eso cuando la gente dice, es que a mí estas sartenes se me pegan. No, hay manera de que no se pegue y es esta manera que está explicando ahora Ainhoa. ¿De acuerdo? Es lo de la temperatura, la gota, el producto a temperatura ambiente y darle tiempo para que se forme esa costra. Le damos la vuelta y el mismo mecanismo. Esperamos a que se configure esa costra y lo tendremos. Yo espero que mi padre esté escuchando esta sección. ¿Por qué? Porque mi padre me tiene frita. Porque se ha puesto a mi lado conmigo, ¿eh? Y le he dicho, papá, cómprate una docena de huevos. Papá, si me estás escuchando, compra una docena de huevos y ponte uno detrás de otro. Y pruébalo. Y pruébalo. Sí, la tiene comprada la sartén, ¿eh? Pero ahí la tiene en el cajón. Yo te confesaré que todavía, o sea, yo también no he hecho huevos, sí que he hecho lo que sería la plancha, es decir, he hecho pescado como estás contando tú, he hecho carne y evidentemente si está la temperatura, si no tienes prisa en darle la vuelta, no hay ningún problema con esta sartén, pero ninguno. Y si además pones un poquito de grasa de más, todavía menos, que ese es el otro truco. Que ese es el truco ya para salir por la derecha, que es añadir un poquito más de aceite. Vamos con una receta. Muy sencilla, ¿vale? Un salmón oriental a la plancha. He elegido salmón, ya que a ti no te gusta, a mí tampoco, digo, pues venga. No, pero es un pescado muy popular, a la gente le gusta mucho el salmón. Sí, le gusta mucho, pero a mí no. A mí tampoco. O sea, esta no la voy a hacer. No, me parece muy graso. Ojo esta, Ángels. A ver. Ojo esta, que a lo mejor sí que te puede gustar, porque vamos a compensar la grasa del salmón. Necesitamos 2 filetes de salmón, 2 cucharadas de aceite de oliva o de aceite de sésamo. Yo recomiendo oliva, que no se quema como el de sésamo. 2 dientes de ajo picados, un trocito de jengibre fresco rallado, 3 cucharadas de salsa de soja, pimienta al gusto
pimentito, cebollino y semillas de sésamo. Vale. Entonces precalentamos la sartén a fuego medio alto, añadimos el aceite, cuando esté caliente echamos el ajo, el jengibre, ahí no se tiene que quemar el ajo, imaginaos la temperatura de la sartén, y entonces empiezan a liberar su aroma. Colocamos los filetes de salmón con la piel boca abajo, depende de cómo haya sido el corte del salmón, y dejamos que se doren durante 3-4 minutos. Nada de tocarlo demasiado, queremos que se forme esa costra. Le damos la vuelta y cuando le damos la vuelta y se va haciendo es cuando vertemos la salsa de soja sobre el salmón. Entonces lo cocinamos todo junto durante 2-3 minutos hasta que quede jugosito por el centro. Si queda un poquito crudo también va bien, no pasa nada. Sí, el salmón no pasa nada. Claro, servimos caliente y en el último momento añadimos cebollino picado y unas semillas de sésamo. Ese contraste de la soja con el jengibre y el ajo suaviza mucho la grasa del salmón. Se puede comer. ¿Tú te lo comerías? Yo sí, yo me lo he hecho. Vale. Yo porque una vez el pescatero se empeñó en regalarme un trozo de salmón porque prueba el salmón. Digo, joder, qué pesado. Digo, venga, va, dame un trozo de salmón. Y lo hice así, dije, bueno, lo voy a adornar. Vale. Y me gustó. Ya estaba saben, bien. Ya estaba saben bien. que pueden encontrar la receta en la página web del programa y Ainhoa, hasta la semana que viene, que Hasta además la semana- nos sí. vemos fuera. Que me llevas de viaje. Que te llevo a Aranda. A Castilla. Tú me tienes que llevar a Castilla. A mí me encanta. De Madrid para arriba todo. Pues de Madrid para arriba que nos vamos. Un beso. Venga, un beso, Ángel. Adiós. Adiós. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. ¿Qué tal, Casal? Buenos días. Hola, buenos días, Ángel. No está Francino, No, va a estar te en iba La a preguntar. Ventana. No, está viajando, porque Vale. hoy va a estar en Radio Barcelona porque mañana La Ventana la hacen desde Sitges, que en el empieza festival. en el Festival de Cine de Sitges. O sea que hoy lo tenemos viajando a Francino. Está en el tren y ya sabemos lo que pasa en el tren, que intentas hablar por cobertura teléfono imposible. y pierdes cobertura todo el rato, que mejor no hable nadie nunca en el tren, que eso tampoco lo conseguimos, pero ahora está viajando él. Casi mejor que no haya cobertura. Por eso, no. O sea, pero que la gente no lo intente, porque si no empiezan una conversación y es que A se me gritos. corta, ahora vuelvo, tal. Cuéntanos. Bueno, día de esperanza y día de mucha cautela a la espera de que se firme ese acuerdo de paz en Gaza. Oficialmente el alto el fuego, dice Israel, entrará en vigor esta tarde a las 5 cuando el gobierno dividido de Netanyahu se reúna y respalde ya oficialmente el texto. Estaremos en Israel, estaremos también en Estados Unidos, donde Trump sueña, lo contabais esta mañana, con ese Nobel de la Paz que se va a conocer mañana y a pesar de todas las presiones que está ejerciendo Trump, no tiene pinta de momento de que se lo vayan a dar. Veremos. Esperemos. Pero como decíamos esta mañana, solo la posibilidad. Sí, aunque sea remota. Exacto. En unos minutos arranca también la declaración oficial de Carlos Mazón por el 9 de octubre. Ya hemos contado la encuesta de 40DB aquí. Mazón tocado por su gestión de la Dana, pero él quiere seguir y con su continuidad pues rompe también esa estrategia del Partido Popular que dice que ante la mala gestión ellos reaccionan y actúan, poniendo como ejemplo esa dimisión de la consejera de Salud en Andalucía por el tema de los cribados. En Valencia, por cierto, pendientes del tiempo. Fíjate, Ángels, así estaba lloviendo esta mañana en Catarrocha, donde se ha inundado ya algún garaje. Aviso por Alice en todo el Mediterráneo, con aviso rojo para mañana en algunos puntos. Y para la polémica, tenemos esa nueva propuesta de Yolanda Díaz, que es aumentar los días de permiso por fallecimiento de un familiar, quiere ampliarlo a 10 días. Acaba de hablar el presidente de la patronal, Garamendi. Yo pediría un permiso del permiso de la ministra. Es decir, un permiso 10 días... para descansar 10 días de los anuncios de la ministra. Yo, sinceramente, creo que sería así porque es agotador. O sea, tengo que decirlo, cada día es una ocurrencia nueva. ¿Se ha estudiado qué significa económicamente esto? No. No, esto es porque me apetece, esto es porque me queda muy bien, queda guay hoy a la mañana que tenía un desayuno y lo suelto. Hoy un debate muy constructivo, ¿no? Sabes que no doy crédito a lo que estoy escuchando. Garamendi esta mañana. Pues os escuchamos y a Francino también, insisto, Venga. que va a estar en La Ventana, como siempre, a partir de las 4. Hasta luego. Adiós. No me hable usted de los banquetes que hubo en Roma, ni del menú del Hotel Plaza en Nueva York, ni del faisán ni los foie gras de paloma. Dios, ¿esto qué es? Usted de la langosta termidor, porque es que a mí sin discusión me quita el sueño. Esperando el estribillo. Y es mi alimento Perfecto. y mi placer, la gracia y sal que al cocidito madrileño le echa el amor de una mujer. Pues ya estaría. Ahí va. No. Cocidito madrileño. Ahora. Claro. Yo creo que no hay canción, que me perdonen, de Manolo Escobar, que pase el examen El filtro del tiempo. del filtro del tiempo. Son unas
letras terroríficas. No me gusta que a los toros te pongas la minifalda. La del carro, quizá, ¿no? La del carro porque no la hemos escuchado. Bueno, cocidito madrileño. Cocidito madrileño, Iñaki, tú ni idea, Es que ¿no? estoy nerviosísimo. No me extraña. Claro. Hoy hemos convocado a toda la redacción de Hoy por Hoy Magazine, ya que nos disculpen los del informativo, Sí. que ya me han llamado la atención. Ya iremos a comer otro día cocido todos, pero a ver qué sitio encontramos que quepamos Hay que cerrar un 508 restaurante, personas. Bueno, perdóname, un breve inciso. Que sea corto. Muy corto. Pepe, Rubio y yo ya hemos propuesto que sea otro día un cocido con los de arriba y que eso zanje la cuestión de Navidad. Ah, o sea, ya eso será la comida de Navidad. Que se sustituya la Qué comida de Navidad por un rapidito lo cocido. solucionamos. O sin amigo invisible. Cocido con amigo invisible. Hombre, cocido y amigo Con de invisible todo, igual con- es demasiado con de pedir, ¿eh? todo, hombre. Para hacer la marranada. Estamos a 9 de octubre y estamos Madre hablando mía. de la cena de la No, comida pero de es que Navidad. luego va a llegar. No, ya lo sé, ya lo sé. Venga, pues seguimos. El Vale. caso es que... Es que hoy vamos a comer cocido. Hoy vamos a comer cocido. Los que estamos aquí sentados. Los que estamos aquí, las Bueno, chicas menos que estamos Sergio, que aquí. tiene obligaciones. No, Sergio, que bueno. Hoy vamos a comer cocido porque Iñaki me dijo un día que nunca había comido cocido madrileño. Yo dije, se acabó. Esto no puede y yo seguir he de así. decir que hoy he descubierto que esto es todo un arte, porque ha venido Ángel Villascusa a las 7 y pico de la mañana, se había enterado de que íbamos a comer cocido y ha empezado a contar cómo se comía él el cocido, las cosas que hacía. Es un efecto sonoro. Es un efecto Porque me ha parecido que era Pepe No, pero es que haciendo no puede un ser ruido. Pepe todas las causas de Claro, la risa. era el típico ruido que hace Pepe. Pero por favor. Pepe no puede tener Bueno, culpa de a nada. ver, que Ángel Villascusa dice que se come el comido de una manera rara. Y entonces han empezado, Eva, no, pues es que en mi casa se come de una manera. Y Tere, yo me hago con un trocito del chorizo, no sé qué tal, y digo que a mí qué me vais rico. a tener que explicar ahora dentro de un ratito cómo se come esto, porque Nada, yo en pensaba breves. que era una Yo tampoco tengo mezcla. mucha idea. Tienes que dejarte llevar Claro. y lo que te pida el cuerpo. Vale. Mezclarlo, hacerlo por varios... Tres vuelcos. fases, los Fascículos, vuelcos. por fascículos. En el mismo plato. Yo Claro, puedo luego hay prescindir de técnicas, algunas cosas, porque- pero que después de la sopa, ese recipiente, sea donde caiga Sí. todo, es imprescindible. Eso es imprescindible. Si es de barro, pero mejor. con la sopa terminada. Hombre, No, claro. no, Sí, 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 no, sí, para sí, mí sí, no. sí, sí, La sí, sopa sí, terminada. Para mí no. ¿Ves cómo? Cochinadas no, ¿eh? A mí, por ejemplo, me gusta mezclado. Me gusta Y el todo. cocido. Eso para No, niños. eso es lo peor. Eso es para niños. Para niños que se comen así como todo Que no saben deshecho y todo comer, mezclado. que No, no no. saben comer. Se termina la sopa y se usa el mismo Correcto, recipiente para lo que correcto. ¿Ves cómo hay métodos que a mí no me Coge habéis explicado? apuntes. Uy, Coge la apuntes. comida que nos espera. Tú verás madre a quién mía. escoges. La comida que nos espera. Anoche soñé contigo Qué bonito. y no ¿Sí? estaba ¿Sabes que soñaste durmiendo. conmigo? La verdad es que no. Porque, ¿sabes? Cuando me pongo a sonar suena el despertador. A soñar. A soñar y sonar. suena. Cuando me pongo a sonar sueña el despertador. Ah, qué bonito. Gracias. Ahí Vamos sí que con es el bonito. último compás, Eva. Venga, hoy me encargo yo. Podríamos recuperar a los ministros defendiendo el transporte público, porque sin transporte público no hay movilidad sostenible, o ahí no hablando de sartenes, o la deliciosa conversación con Manuel Gómez Pereira, que estrena La Cena el viernes 17, pero nos vamos a quedar con el profesor Ocaña, hablando de una de las pelis favoritas de su vida y desvelando un vínculo con una de las pelis de la vida de cualquiera. Y hay un detalle precioso alrededor de todo eso y alrededor de eso que me preguntabas de se acostaron Sí, o no se sí. acostaron. Llegan a ir a casa de un amigo de él que le ha prestado las llaves de su piso. ¿vale? Esa secuencia, que no desvelaremos del todo, y esa conversación es la que inspiró a Billy Wilder para escribir El apartamento, aquella película con Jack Lemmon en la que un hombre dejaba las llaves de su piso Sí. a sus jefes para que Sí. fueran allí con sus amantes. ¿Cómo son las cabezas de los grandes directores que al final se interconectan los unos a los otros? Yo pienso ver Breve Encuentro este fin de semana, no sé vosotros. Pues, ¿cuál de ellas? Breve Encuentro. Breve encuentro. Yo con sastre y una llave, me encantaría. Madre mía. Ahí va. Madre mía. Ostras. Se va a atragantar el cocido. Cierra, Madre mía. cierra ya el programa que me acaba de salir una cita. Que nos vamos a comer cocido. Volvemos mañana a partir de las 6. Les esperamos. Pongan el despertador. Con los ojos abiertos, qué lindo que es soñar, y no te cuesta nada más que tiempo, nada más que tiempo. Calderón. Anoche soñé contigo. Hoy por hoy, Àngels Barceló. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.